¿Cómo se está viendo ahí? Sí se está visualizando, se sigue visualizando, pero se ve en modo... En pantalla de visualización pequeña cada uno de ellos. No, ¿qué pasó aquí? Si gusta, ahí dice organizar páginas, esa ventanita ahí arriba a la derecha. Sí, pero aquí ¿por qué se me fue acá? A la derecha, cerrar, ok. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí está completa. Sí, sí, lo vemos completo. Ok, de acuerdo. Bien, inicio con la presentación y le cedo la palabra posteriormente. Muy bien, muchas gracias, Edgardo. Bien, pues es un honor y un gusto tenerla, doctor Pablo. El doctor Pablo nos apoyará con la conferencia magistral titulada Objetivos de Desarrollo Sostenible, Impacto de la Problemática Ambiental y COVID-19. Doctor Pablo Gortárez es originario de Ciudad Obregón, Sonora. Realizó sus estudios profesionales en el Instituto Tecnológico de Culacán, egresando en 1983 como ingeniero bioquímico. Llevó a cabo estudios de maestría en el Departamento de Biotecnología del CINVESTAB, Instituto Politécnico Nacional, donde en 1987 obtuvo el grado de maestro en ciencias en bioingeniería, especialidad en fermentaciones. En el 2007 tuvo su doctorado en Ciencias Ambientales en el Departamento del Agua, Suelo y Ciencias Ambientales de la Universidad de Arizona. Se ha desarrollado profesionalmente desde 1987 en el Instituto Tecnológico de Sonora como investigador de tiempo completo de la Dirección Académica de Recursos Naturales en el área de biotecnología ambiental, fundamentalmente en lo que refiere al aprovechamiento de residuos orgánicos y tratamiento de aguas residuales. Fue el jefe de Departamento de Ecodesarrollo de 1991 a 1997, director del área de Recursos Naturales de noviembre de 2003 a enero de 2009. Fue responsable del doctorado en Ciencias, especialidad en Biotecnología, posgrado reconocido por el PNPC CONACYT en el nivel consolidado, de agosto de 2010 a enero de 2019. A partir del 1 de mayo de 2020 es director del área de Recursos Naturales. Ha realizado estancias académicas en la Universidad Laval de Quebec, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Arizona y en el Instituto Nacional de Investigación Científica, Agua, Suelo y Ambiente de la Universidad de Quebec. Dr. Gortárez ha presentado sus resultados y avances de investigación con alrededor de 90 en revistas científicas y de divulgación, tanto nacionales como en el extranjero, de los cuales 46 se han publicado en revistas indexadas en JCR. De igual manera ha presentado sus trabajos en congresos nacionales e internacionales, alrededor de 200. Ha participado en el desarrollo de 95 trabajos de tesis, de licenciatura, maestría y doctorado, de los cuales ha dirigido 58, con temas sobre problemas ambientales, principalmente relacionados con el tratamiento de aguas residuales, aprovechamiento de paja y trigo y evaluación y diagnóstico de la calidad de aguas residuales. Durante los últimos 15 años ha desarrollado proyectos de investigación relacionados con el diagnóstico de la calidad de aguas residuales, tanto urbanas, agrícolas e industriales, reuso de aguas residuales, el impacto ambiental de aguas residuales en la zona costera, aprovechamiento de esquilmos agrícolas a través de procesos biotecnológicos, el tratamiento de aguas residuales. Por otro lado, ha impartido cursos sobre el aprovechamiento de residuos orgánicos, tratamiento de aguas residuales, impacto ambiental, seminario de ecología y medio ambiente, transporte de contaminantes en el ambiente, tanto a nivel licenciatura como maestría y doctorado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con perfil deseable PRODEP, es miembro de varias asociaciones y o agrupaciones académicas, tales como American Society for Microbiology, ASM, International Water Association, IWA, Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, SMBB, American Chemical Society, ACS, Académica de Ingeniería, AI de México. De esta última es secretario de la Comisión Especial de Ingeniería Ambiental. Doctor Pablo, reiterando el agradecimiento por participar con nosotros, le cedo la palabra para iniciar su presentación. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, doctor Edgardo Martínez. Un gusto estar con ustedes y agradezco el haber tenido a bien enviarme una invitación para participar en este evento, el segundo simposio virtual
e Investigación en Ingeniería del Tecnológico Mario Molina. Es un gusto estar con ustedes. Buenos días a todas, a todos. Bueno, el doctor, tengo alrededor de 4 o 5 años, quizás un poco más de conocerlo, y hace tiempo que veíamos la posibilidad de tener esta oportunidad de, pues en primera instancia era estar de manera presencial, pero bueno, dado la situación de pandemia, y aunque ya estamos de salida, espero que así sea, es un gusto, aunque sea, estar así de manera en línea con ustedes. Voy a presentarles este tema, más que lo que me dedico de manera particular a la investigación. Voy a hablarles de un tema muy general, este que está aquí, Objetivos del Desarrollo Sostenible, lo que es el impacto de la problemática ambiental y el COVID-19. Voy a tratar de hacer esta plática desde un punto de vista muy general. ¿Sí se ve bien la presentación y me escuchan? ¿Todo bien? Muy bien, voy a tratar de desarrollar estos puntos. Primeramente, lo que es el desarrollo, visto como desarrollo sostenible, como lo vamos a ver ahí, que involucra estas 3 variables: ambiente, sociedad, economía. Luego, enfatizar la definición de desarrollo sostenible, hablar de los objetivos del desarrollo sostenible, los problemas ambientales que tenemos en nuestro planeta, en nuestro país y de manera general. Y algunos datos que tienen que ver con la pandemia, así como los impactos que esta pandemia y en general la problemática ambiental ha tenido con los objetivos del desarrollo sostenible, los famosos ODS, los impactos. Vamos a tratar de hacerlo de una manera muy rápida, y finalmente las conclusiones. Bien, iniciando con esto del desarrollo, bueno, la humanidad se ha venido desarrollando a través de la historia, a través de los años. Ha sido un caminar tratando primeramente el ser humano de sobrevivir como especie hasta obtener un adecuado desarrollo. A los inicios, el ser humano buscaba satisfacer sus necesidades a partir, como siempre lo ha hecho y como seguirá haciendo, a partir de los recursos naturales que tenemos. En los primeros años, de una manera lo voy a mencionar de esa forma, irracional, simple y sencillamente con el afán de sobrevivir. No ha cambiado en gran parte en el sentido de la sobrevivencia, pero cada vez más el ser humano busca ir más allá de la sobrevivencia y tener otros satisfactores, como lo vamos a mencionar más adelante. Voy a tratar de referirme a los últimos años, digamos, si partimos de la era moderna, la era después de Cristo, los 2000 años, actualmente estamos en el 2022, pero yo diría que esto del desarrollo visto como desarrollo sostenible empieza a darse entre el siglo XVIII, finales, pero principalmente inicios del siglo XIX, y con un gran énfasis a mitad del siglo XX, y ahora lo que tenemos en la actualidad con los inicios del siglo XXI. La evolución del Homo sapiens de la humanidad es frágil y compleja, pero debe haber un equilibrio entre 3 aristas, esas que tenemos ahí: la arista social, la arista económica y la arista ambiental o medioambiental. Bueno, ese caminar, esa evolución del ser humano ha llevado a que cada vez más tengamos una sensibilización hacia los impactos ambientales y hacia la desigualdad que trae consigo el desarrollo. El desarrollo, buscamos que haya mejores satisfactores, que se cubran de manera más adecuada las necesidades del ser humano. Y bueno, eso se ha logrado, pero eso ha traído ciertas desigualdades, como mencionamos ahí. El desarrollo del ser humano ha permitido un mejor bienestar, un mejor desarrollo económico, valga la redundancia. Esto ha llevado a un enriquecimiento, a la acumulación de bienes y a una feroz competencia. Pero a la vez,
ha generado pobreza, hambre y subdesarrollo. Ha generado exclusión social, problemas sociales, entre otros, como lo podemos ver. No me voy a detener en estas gráficas que están ahí a un lado. A veces la desigualdad que hay entre los países del norte, los países del sur, lo puedo mencionar de otra manera, en los países altamente desarrollados, en comparación con los países en vías de desarrollo o aquellos que tienen aún menos desarrollo, lo cual ha llevado a una distribución de la riqueza de manera desigual. Aquí quiero comentarles, y de manera muy rápida, una manera de medir qué tan desarrollada es una sociedad, un país, es a través de la medición del Producto Interno Bruto. Vale la pena mencionar que ese Producto Interno Bruto es la cantidad de dinero que genera una sociedad, que genera un país, que genera la humanidad en general. Y bueno, vale la pena mencionar que nuestro país está entre los 15, 20 países con mayor Producto Interno Bruto. Igual, otro indicador que tiene mucho que ver con el Producto Interno Bruto es el ingreso per cápita, que es la cantidad de dinero, por lo general mencionado en dólares, que de manera anual y en manera promedio recibe una persona. Por ejemplo, en nuestro país el ingreso per cápita anda alrededor de entre 8,000, 10,000 dólares, depende de la referencia, por año, que nos coloca en un ingreso per cápita bastante bajo, a pesar de que andamos entre la 15ª y 20ª economía del mundo. El ingreso per cápita quizás andamos entre la número 50, la número 60 en cuanto a ingreso per cápita. Bueno, ese desarrollo que ha tenido la humanidad ha traído aspectos positivos a través de la innovación. Hemos mejorado las cuestiones de medicina, de bienestar, de medios de comunicación, pero también hay aspectos negativos como los que se mencionan ahí. Rápido crecimiento de la población, excesivo consumo de bienes, escasez de recursos, necesidades de base insatisfechas. Ahorita me voy a referir a esas necesidades. Y bueno, una situación que ha ido en constante crecimiento es la población. Aquí está una gráfica de cómo ha venido incrementando la población. Ahorita prácticamente 2022 andamos muy cerca ya de los 8,000 millones de habitantes, y los pronósticos es que para el 2050 la población mundial sea de 9,300 millones de habitantes, que van a demandar, por supuesto, satisfactores, necesidades, y que se van a tener que desarrollar o cumplir a partir del uso de los recursos naturales. Bien, aquí está una diapositiva de cómo se distribuye esa población a nivel mundial, y bueno, de manera muy general, en algunos, y dado como áreas geográficas o continentes, nosotros nos ubicamos en lo que es América del Norte, y el 2008, fíjense, un poquito menos de 7,000 millones de habitantes, y los pronósticos en esta diapositiva, a diferencia de la otra, casi los 9,200 millones de habitantes para 2050. En la otra gráfica mencionaba 9,300. Bueno, los satisfactores o necesidades que tiene la humanidad, aquí los podemos ver en este modelo que se conoce como pirámide o modelo de Maslow, en donde el ser humano, a través de su desarrollo, ha venido, de acuerdo a Maslow, tratando de cubrir estas 5 necesidades: necesidades fisiológicas, que son necesidades básicas como alimentación, el agua para diferentes usos, el tener lugares de descanso, de esparcimiento, las cuestiones de respiración, la salud, etcétera. La otra necesidad que tratamos de cubrir los seres humanos son los aspectos de seguridad, visto de manera muy general, desde cualquier punto de vista: seguridad física, salud laboral, familiar. Luego viene otras necesidades, que es la afiliación, asociaciones en las cuales se va desarrollando la humanidad, pertenencia. Otra necesidad es el ser humano busca tener reconocimientos, y finalmente la autorrealización. Cada uno de nosotros nos pudiéramos ubicar en dónde estamos, pero yo creo que la mayoría quisiéramos estar en la última parte, ¿verdad? Es decir, tener cubiertas todas las necesidades
de la pirámide hacia arriba hasta llegar hasta nuestra autorrealización. Esto ha traído como consecuencia que haya cada vez más productos, que la misma humanidad genere cada vez más productos, y ahí está un ejemplo. En 1960 se encontraban alrededor de 1.500 productos en un supermercado común. Hoy en día podemos encontrar más de 15.000 de estos productos. 10 veces más productos en tan solo 60 años. Bueno, esto ha traído consigo que ese modelo de desarrollo haya provocado, voy a referirme muy rápido, escasez de recursos, la degradación del medio ambiente y la desigualdad, como mencionábamos hace un momento. Y bueno, más o menos se empieza a buscar cómo lograr un equilibrio entre la satisfacción de esas necesidades del ser humano, entre los aspectos económicos y el ambiente. Aquí tenemos una definición de lo que es sustentable. La palabra sustentable suele emplearse para definir algo que puede sostenerse por sí mismo. Definición de sostenible, que aquí lo traigo porque a veces se menciona si son conceptos diferentes o es lo mismo. En la jerga del medio ambiente a veces lo usamos de manera como un sinónimo. Estos términos deben utilizarse con precaución, sin embargo, en medios especializados, por tener sutiles diferencias de interpretación, pero de manera general pudiéramos considerarlos como sinónimos. Bueno, ¿qué es desarrollo sostenible? Otra vez, casi repito lo que presentaba al inicio, debe comprenderse como un desarrollo que al mismo tiempo sea respetuoso con el ambiente o los ecosistemas, es decir, estos tres aristas importantes, el aspecto social, para cubrir las necesidades de la humanidad, el aspecto económico, que va a generar riqueza y que va a permitir obtener esos satisfactores, pero sin descuidar el aspecto ambiental. El desarrollo sostenible, como lo mencionamos ahí, es un compromiso entre estas tres aristas, ¿verdad?, que tenemos, y sobre todo que debemos cuidar que los recursos naturales puedan ser utilizados tanto en la actualidad como en las generaciones futuras. Un compromiso entre norte y sur para ver ese balance y que no existan desigualdades, y finalmente un compromiso entre las necesidades de los seres vivos. ¿Cómo se ha venido estructurando y cómo se llegó a esto del desarrollo sostenible? Bueno, empezó, por aquí lo voy a mencionar y no me voy a detener mucho, digamos que a principios de los años 70, a través de una serie de reuniones a nivel mundial, se logró estructurar lo que es el desarrollo sostenible, establecer este concepto, y hasta llegar a una cumbre o a una conferencia que se llevó a cabo auspiciada por las Naciones Unidas. Vale la pena mencionar que desde 1972 y quizás antes se buscaba establecer objetivos, establecer metas de manera mundial. En esta ocasión del 2015 se reúnen alrededor de 195 países y establecen lo que se conoce como los objetivos que debemos buscar para el desarrollo sostenible, y salen los objetivos que conocemos como ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que están enfocados a estos puntos que vemos aquí: la cuestión de la pobreza, el hambre, salud y bienestar, educación, igualdad, agua limpia y saneamiento, energía asequible, trabajo decente, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y finalmente las alianzas que se deben de manejar entre los países, pero más allá de los países, entre los estados, entre las comunidades, entre los seres humanos. Son los 17 objetivos que a través de los últimos años se han establecido. Y bueno, vale la pena mencionar
Periódicamente se reúnen estos países a través de la Organización de las Naciones Unidas, establecen agendas. Acaba de suceder la del año pasado, la cumbre del clima que se le conoció, o la COP26 que fue realizada en Glasgow, y bueno, ahí se llevó como objetivo, como premisa, uniendo al mundo para hacer frente al cambio climático. La COP quiere decir que la conferencia de las partes es una conferencia que es auspiciada por las Naciones Unidas, y en esta ocasión, desde la COP26 llevada a cabo el año pasado, el secretario general de la ONU estableció esto, y con preocupación el mundo sigue estando a las puertas de una catástrofe climática. Día a día vemos esa situación que vivimos, en los cambios que estamos sintiendo. Han cambiado los patrones de lluvia, las temperaturas, entre otros. Bien, eso un poco para dejar la cuestión del desarrollo sostenible, los objetivos que tenemos, y ya adentrándonos al impacto que ha tenido la pandemia en estos objetivos que se han establecido, que fueron establecidos en el 2015 y teniendo como meta que fueran alcanzados para el 2030. La pandemia ha provocado algunos efectos, algunos graves, algunos negativos, algunos otros muy pocos, pero positivos. Aquí traigo unos datos de la situación de la pandemia a nivel mundial, de más o menos alrededor de casi 7.800 millones de personas. De acuerdo a estos datos, que son, aquí la fecha no es correcta, fueron de una plática ese día. Para la plática de hoy actualicé estos datos, son actualizados a 14 de julio, más de 556 millones de casos de COVID a nivel mundial. Muertes, 6.3 millones, poquito más. Muertes de la última semana, 1.844, y aquí vale la pena mencionar que justamente comparando los datos de hace más o menos, bueno, el 27 de junio al 14 de julio, la cantidad de personas que se habían infectado era de 553 millones de personas, en este caso 556. Vale la pena mencionar que el número de muertos no ha subido a la misma velocidad como han subido los casos. Otro punto importante que tenemos es que se han vacunado alrededor de 5.300 millones de personas, que nos da casi un 70%, pero fíjense aquí se han aplicado más de 12.000 millones de dosis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que algunas personas hemos recibido, como en nuestro caso, no sé cuál sea la situación de ustedes, a lo mejor más de una dosis, probablemente 2, probablemente 3 y algunos probablemente hasta 4. Sin embargo, las desigualdades que mencionábamos ahorita, pues hay todavía casi 3.000 millones de personas que no han recibido ninguna dosis de vacunación. ¿Cuál es la situación en México? Bueno, ahí está. Casos presentados en México, 6.3 millones de casos, muertes, alrededor de 326,000 muertes en nuestro país. En la última semana, 157 muertes. Algo importante, y fíjense, algo muy interesante, el número de personas vacunadas en México, 90.32 millones. Es decir, andamos en un número ligeramente superior a la media mundial, que es de 68%, nosotros andamos en el 70%. Dosis aplicadas, 209.7 millones de dosis, pero en México solo somos alrededor de 120 millones de mexicanos. Otra vez, algunos entonces hemos recibido más de una vacuna, más de una dosis, perdón. Bueno, aquí estos datos fueron obtenidos justamente de esta página, no me voy a detener, iba a entrar a esa liga donde podemos ir verificando los datos, pero algo que a mí me llama la atención, ayer que lo estaba revisando, hay un país que prácticamente tiene 0 de contagios. Es Tanzania, que es el país donde menos contagios se han presentado a nivel mundial. Nosotros, vale la pena mencionar, somos de los países, si checamos los colores de esa gráfica, el azul intenso,
que estamos acá al final. Prácticamente nosotros tenemos, como mencionaba, alrededor de 5 millones de personas contagiadas. Somos de los países con mayor índice de mortalidad o mayor número de muertes. Es encabezada por Estados Unidos con más de 80 millones de muertes acumuladas. Nuestro país anda entre los primeros 5 o 10 países con mayor número de muertes y con mayor número de contagios. Bueno, el virus, y muy rápido aquí lo menciono, desde muy al principio que se presenta la pandemia, se hicieron estudios, sobre todo encaminados a cuál es la sobrevivencia o cuál es para el tiempo que el virus puede durar en el ambiente y en particular en algunas muestras, ¿no? Tenemos ahí del lado derecho, del lado izquierdo, en el eje de las Y, tenemos el tiempo de vida media en aerosoles, por ejemplo. Aquí se hicieron estudios con 2 virus diferentes, el SARS-CoV-2, que es el que nos produce la COVID-19, y el SARS-CoV-1. Vemos ahí que el tiempo de vida media en el ambiente, en aerosoles, es entre 1.5 y 2 horas. Se hicieron pruebas en otros materiales, que algunos de ellos son con los que nosotros tenemos contacto, como cobre, como papel, como acero inoxidable, como plástico, y vean la importancia de cómo va subiendo dependiendo del material. Por ejemplo, en el plástico, entre 6 y 8 horas el tiempo de vida media. Esta figura, fueron datos muy iniciales, se han hecho estudios en otro tipo de muestras, pero a mí me pareció interesante traer esto y ver aquí el plástico como uno de los materiales en donde mayor resistencia tiene el coronavirus. Bien, por otro lado, la pandemia provocó que, pues, como humanidad, atender la solución, buscar cómo combatir algunas estrategias para eliminar los problemas que nos estaba causando. Y aquí en esta diapositiva quiero resaltar 2 cosas. La cantidad de compuestos químicos que podemos tener en el ambiente en un momento dado. Hasta el 26 de junio de este año, de acuerdo a Chemical Attracts Services, había registrados más de 90 millones de compuestos químicos, ya sea compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos, o bien compuestos naturales, producidos por nuestra naturaleza, por plantas, microorganismos, etcétera, pero también incluyendo compuestos sintéticos o que ha construido la humanidad. Y solo en el combate a COVID, hasta esa fecha, había registrados más de 50,000 compuestos químicos que hemos utilizado para el combate a la pandemia. Entre vacunas, entre diferente tipo de fármacos, entre estrategias de desinfección, etcétera. Más de 50,000 compuestos químicos solo para combatir el COVID-19. Y bueno, todos estos contaminantes que hemos utilizado antes y más después del COVID, los vamos a tener en diferentes matrices o compartimentos ambientales. Aquí menciono algunos de ellos, los más importantes: agua, suelo, aire. Esta otra forma de decirlo, para algunos otras matrices, los fomites o inertes, superficies como ahorita las que mencionaba, superficies de metales como cobre, como acero inoxidable, superficies como madera, como plástico, vidrio, pero también estos contaminantes los podemos tener en alimentos y otra gran variedad de matrices o compartimentos que pudiéramos encontrar en el ambiente. Voy a referirme aquí a algunos, quizás donde más materiales y o compuestos químicos se han generado para el combate al virus, ha sido pues justamente en las cuestiones de cuidado a la salud, buscar eliminar este virus de nuestro organismo. Y bueno, aquí está este reporte que no me voy a detener mucho,
todo lo que ha generado como desechos utilizados en el cuidado de la salud de la humanidad. Igual la Organización Mundial de la Salud ha estado atenta a estos residuos, es una preocupación. Tan solo podríamos ver, y bueno, aquí lo muestra la fotografía, el uso del cubrebocas se hizo como algo de rutina, algo obligatorio. Actualmente ya estamos de salida, lo seguimos usando, pero desafortunadamente no todos han tenido un uso adecuado. Vemos cubrebocas por todas partes, en el ambiente, en el suelo, en el agua. Vemos este residuo que, claro, decimos, pues es una estela, pero como se muestra este cubreboca, pues en algunos casos esto es dramático, este cubreboca que se puso en la fotografía, pero precisamente a veces así se deja el cubrebocas, ¿no? ¿Qué puede tener ahí? Puede tener bacterias, puede tener hongos, puede tener virus, etcétera, que nosotros estamos descargando al ambiente y que de alguna manera quedan retenidos en ese cubrebocas. Bueno, algunas personas han buscado cómo eliminar estos productos y aquí tenemos una manera de hacerlo, pasos para la disposición y aprovechamiento de equipo de protección personal. Lo primero que tenemos que hacer es buscar cómo clasificamos los diferentes tipos de materiales o segregamos estos materiales, una colección para posteriormente hacer una decontaminación o descontaminación y finalmente hacer la descarga, ya sea buscando un reuso o un reciclaje o eliminar a lo más que podamos los contaminantes que pueda haber. Los principales residuos que se han generado, aquí podemos verlos, son aquellos que han tenido que ver con la producción justamente de todos los compuestos que hemos buscado utilizar, los desechos clínicos, los productos de empaque o embalaje, aquello que tenemos que hacer para producir energía eléctrica, que es una herramienta importante o un recurso importante para poder buscar controlar la pandemia, y finalmente la transportación. Vemos que lo más importante es en la producción de los compuestos que nos interesan, los materiales para el combate al COVID, y el 39% desechos del área clínica o de protección a la salud. Algunos aprovechamientos, si no me voy a detener, puede ser esto, de manera general, lo podemos aplicar esto de manera particular para los materiales del COVID, buscar generar energía a partir de desechos a través de procesos termoquímicos, bioquímicos o químicos. Bien, pero bueno, ¿esto qué ha provocado en los objetivos del desarrollo sostenible? Voy a tratar ya por cuestión de tiempo de ir un poco más rápido y tratar de ir resumiendo. Vemos ahí que en el caso de la pobreza se estimaba, y son los datos que tenemos en la actualidad, los ingresos, se espera que las pérdidas de ingresos y que van a afectar a la pobreza es de más de 220,000 millones de dólares en los países en desarrollo. Se estimó que el 55% de la población mundial no tenga acceso a protección social. Además, afectarán la educación como parte de este objetivo que tiene que ver con la pobreza, menor educación, los derechos humanos se han estado viendo afectados, y en los casos más graves, la seguridad alimentaria y la nutrición básica. El objetivo 2, que tiene que ver con el hambre cero, en vista de esta situación, hubo 2 años y sobre todo al inicio se suspendieron muchos procesos de producción. En todos los países se estableció como que la producción de alimento era una actividad esencial, no se suspendió. Sin embargo, hubo algún efecto importante en la producción de alimentos a nivel mundial, y que esta baja en la producción llevó a que hubiese mayores costos en la satisfacción de estos alimentos y por lo tanto cubrir esta necesidad o disminuir este objetivo de lograr hambre cero en el mundo. La salud, aquí de manera muy puntual me referiré a esto. El COVID
trajo a la vista, o puso a la vista lo endeble, lo débil que algunos países tenemos nuestro sistema de salud y bienestar. También se menciona por acá, esto logró que se acentuaran más las desigualdades. Ahorita lo mencionaba en el número de vacunados a nivel mundial, solo el 70% hasta el día de ayer están vacunados, no están vacunados, perdón, casi el 70% vacunados, números muy similares en nuestro país. El caso de la educación, el objetivo 4 también trajo consigo, y lo vimos, yo trabajo en una universidad, ustedes están en una universidad, en todos los casos pues fuimos mandados a trabajar de manera en línea o virtual. Más del 91% de los estudiantes a nivel mundial suspendimos nuestras actividades, quizás no totalmente, pero con un ritmo diferente, y algunas semanas sí, totalmente. Más de 1.600 millones de niños y jóvenes estaban fuera de la escuela en abril del 2020. Se habla de que la pandemia provocó una deserción de alrededor de un 20-30% en nuestro país, es el número que tenemos, entre un 20-25%, una baja en los rendimientos escolares e incluso en la calidad de la educación. Igualdad de género es otro objetivo que se ha visto impactado, y aquí están algunos de los problemas. Las mujeres han tenido un acceso a la salud de manera diferente, el trabajo de cuidados no remunerados se incrementó porque todos nos fuimos a casa, las mamás se quedaron a cuidar a sus hijos, sobre todo los pequeños, se cerraron guarderías. ¿Y quién tuvo que hacerse cuidado de niñas y niños? Bueno, pues las mamás, ¿verdad? Más que los papás, en algunos casos fue compartido, sin embargo, ha habido un efecto en este objetivo de igualdad de género. En cuanto a agua limpia y saneamiento, bueno, el COVID, como mencionaba hace rato, se generaron muchos productos químicos para el combate al COVID que fueron a dar a los cuerpos de agua, ríos, esteros, incluso playas en el mar. Se pueden ver de manera muy visible los cubrebocas, quizás no de manera fácil, todos aquellos compuestos químicos que se generaron para combatir el COVID. Energía asequible y contaminante, los servicios energéticos son clave para prevenir las enfermedades. Tuvimos y hemos visto en las noticias que en algunos lugares del mundo se tuvo problemas con la generación de energía eléctrica, y por lo tanto para cubrir en hospitales aquellas necesidades de ese importante recurso que es la energía eléctrica. Trabajo decente y crecimiento económico. Acá me voy a referir. La pandemia del COVID ha provocado una recesión histórica con niveles récord de carencias y desempleo a nivel mundial. Lo vimos en nuestro país, lo vimos en cada una de nuestras localidades. Mucha gente se quedó sin trabajo, fueron despedidos debido a esta pandemia, ya que muchas actividades productivas se llevaron casi a nivel cero. Estamos tratando de salir adelante. La industria, innovación e infraestructura, este objetivo pues ayudó en gran medida al establecimiento de estrategias del COVID. Sin embargo, también en algunos países, en algunos lugares de nuestro país se vio la falta de infraestructura para hacer frente a esta situación. Y lo que se maneja ahora, que necesitamos como países mejorar la infraestructura que nos permita tener una mejor industria, una mejor innovación y una mejor infraestructura en general para situaciones similares a las que estamos viviendo. Reducción de las desigualdades. Bueno, hace un momento mencionaba que el mismo desarrollo trae consigo un incremento en las desigualdades. El COVID ha traído consigo este incremento en las desigualdades. Ciudades y comunidades sostenibles. Bueno, algunas ciudades, lo vimos en las noticias, ciudades, me voy a referir donde nació o se detectó por primera vez el virus, en China. Vimos en la televisión cómo la manera de combatir, y no solo en China, casi todo el mundo asiático utilizó una gran cantidad de tecnología con robots
con códigos QR, teléfonos inteligentes, etcétera, para ir buscando que el COVID fuera desapareciendo o inhibiendo los impactos negativos. Adoptar medidas, la acción por el clima es otro punto importante que tiene que ver con otro objetivo, que tiene que ver con el cambio climático. Igual, pues esto aquí pudiéramos decir que es de los pocos objetivos que tuvo efectos favorables. Se analizó en diferentes ambientes como los océanos, playas, que la contaminación disminuyó momentáneamente, sobre todo en aquellos días en que la población estábamos en nuestras casas. Vida submarina ha sido un impacto, a pesar de que ahorita estoy mencionando que hubo algunas mejoras, pero bueno, llegaron una gran cantidad de contaminantes a los océanos, a los ambientes marinos. La pandemia brinda una oportunidad para revivir los océanos y comenzar a construir una economía en los océanos sostenibles. La vida en los ecosistemas terrestres, la biodiversidad se ha visto afectada de manera general por el desarrollo de la humanidad. Sí, en el caso de la generación mencionada hace rato, de más compuestos, más materiales para el combate al coronavirus, pues sí, trajo consigo una mayor contaminación en estos ecosistemas terrestres. Las cuestiones de paz y justicia, también se detectó que hubo algunos efectos negativos con la pandemia. No me voy a detener mucho por cuestión de tiempo. Y algo muy importante aquí que debemos de seguir buscando, el objetivo 17 es las alianzas que debemos buscar para enfrentar los diversos problemas que vaya teniendo la humanidad. Como conclusiones, podríamos decir que mucho se ha logrado a nivel mundial, hay avances, sin embargo, todavía falta mucho para hacer, para llegar a esas metas y establecer o lograr las metas que se establecieron en el 2015, en la Agenda 2000, como Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. Pero sí, de manera general, pudiéramos decir que el COVID ha impactado tanto de manera positiva como negativa los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí otras conclusiones. Otra vez señalo lo que nos menciona el señor Antonio Gutiérrez, secretario de la ONU, que estamos ante una catástrofe climática. Y vienen ahí algunos comentarios, algunos puntos importantes o claves que podemos destacar en cuanto, por ejemplo, que se insta a los países desarrollados a que como mínimo dupliquen sus provisiones conjuntas de financiación a los países en vías de desarrollo, buscar que esa brecha de desigualdad se vaya haciendo más pequeña, y esto pues dirigidas a que se adopten medidas que permitan frenar el cambio climático para el 2025, la meta es 2030, sin embargo esto se ve todavía lejos. Se hace hincapié en la necesidad de aumentar significativamente el apoyo a los países en desarrollo, más allá de los 100,000 millones de dólares al año que normalmente se utilizan como contribución hacia los países en vías de desarrollo. Se solicita a los países, sobre todo desarrollados o que más energía utilizan, actualizar a más tardar el año entrante sus metas de reducción de carbono para 2030. Se hace un llamamiento para reducir gradualmente el uso de carbón como fuente de energía, entre otros puntos. Muy bien, pues esta sería mi presentación. Agradezco nuevamente la invitación y quedo a la orden en caso de tener preguntas o comentarios.
Mira, yo creo que lo más importante, creo yo, es la educación. Yo recuerdo, y creo que México ha tenido avances significativos, esto de la educación ambiental y, como mencionaba, la preocupación y el establecimiento del concepto de desarrollo sostenible, pues no es nuevo, venimos desde los años 70. Y en nuestro país, por ahí me tocó participar en los años mediados de los 90, 94, 95, en una estrategia a nivel nacional para incluir en todos los ámbitos educativos o los diferentes niveles educativos, llámese preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, preparatoria y finalmente la universidad, incluir la variable ambiental. Incluir la variable ambiental, y yo me acuerdo que de esa época que los niños de primaria, principalmente, que empezamos a tener contactos como profesores universitarios, y veíamos que esos niños ya estaban teniendo una educación ambiental, que no la teníamos anteriormente, no al mismo nivel, y creo que eso ha permeado, y yo creo que eso no lo debemos de dejar. Yo también recuerdo por acá en Obregón, Ciudad Obregón, Sonora, cuando más o menos coinciden esas épocas que estuvimos trabajando para poner plantas de tratamiento y empezó una labor de educación muy fuerte hacia la población de disminuir en primera instancia el consumo de agua. El consumo de agua, en aquella ocasión traíamos 400 litros por habitante por persona. Con esa educación que se dio, bajamos la cantidad de agua potable que se le dotaba y que estaba utilizando cada persona, de 400 a 450 litros que teníamos en aquella época. Actualmente tenemos 200 litros por habitante por día. También el uso más adecuado de los diferentes satisfactores de la población, llámese fragancias, llámese incluso los alimentos. Tenemos un consumo a veces desmedido de los satisfactores, esa famosa pirámide de Maslow, que tiene que ver con la educación ambiental otra vez, cómo disminuir el impacto de lo que nosotros generamos en el ambiente, bueno, haciendo un uso más óptimo de los recursos. Para ello ocupamos una mejor educación. Y yo diría educación ambiental, no quitar la variable ambiental de nuestros programas educativos. No sé ahí, doctor Edgardo Martínez, pero por ejemplo acá en el ITSON todos los programas educativos tienen que llevar como un bloque que le llamamos de formación general, un curso que tiene que ver con desarrollo sostenible o desarrollo o medio ambiente, ¿no? En algunos casos así se le conoce como desarrollo sostenible, en otros salud ambiental, en otros educación ambiental. Pero creo que por ahí tendríamos que avanzar, doctor. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que guste participar con alguna pregunta? Con confianza, adelante. Por ahí veo una mano. Hola, buenos días. Buenos días. Doctor, una pregunta. ¿Qué opinión tiene usted con respecto al uso de los biocombustibles como reemplazo del combustible tradicional, hacia el petróleo, de la gasolina? Mira, yo creo que eso es algo que tiene que llegar en algún momento dado. Nuestro país ha estado trabajando con eso. A nivel mundial hay leyes que tienen que ver con esto del uso de fuentes de energías alternas. La Comunidad Económica Europea, por ejemplo, estableció que para el 2025 al menos un 30-40% de la energía debía provenir de fuentes alternas. Entonces, los biocombustibles es una fuente alterna, podemos obtenerlos de diferentes recursos. En lo particular, a mí me ha tocado trabajar, yo me manejo mucho por el lado de la microbiología y la biotecnología, a partir de microorganismos, por ejemplo, que pueden acumular lípidos y grasas. A partir de ellos podemos obtener biocombustibles una vez que rompemos la molécula de ácidos, de lípidos, y se generan los ácidos grasos, y a partir de ahí podemos obtener biocombustibles. También trabajamos con una semilla muy pequeñita que se da en las partes
cercanas a las playas, en suelos salinos, en marismas, que se llama salicornia. Es una semilla que acumula alrededor de un 35% de lípidos y a partir de ella podemos producir biocombustible. El proyecto en el que yo estaba participando era para producir bioturbusina a partir de semillas, pero bueno, hay una gran variedad. Creo que es una alternativa que no debemos descuidar. Debemos seguir trabajando en la búsqueda de obtener energía y que pueda ser redituable a nivel industrial a partir de diferentes materiales, incluso vivos como semillas o microorganismos, o algunos desechos. Hemos trabajado también por acá con la producción de bioetanol a partir de residuos como la paja de trigo, que creo que en todas partes del mundo podemos encontrar residuos como estos, que se le conoce como residuos lignocelulósicos, y utilizar sistemas biotecnológicos para producir estos energéticos. Creo que no debemos descuidar. Creo que México no debe olvidarse de esto de las fuentes alternas de energía. Muy bien, tendremos tiempo para una última preguntita rápida. Muy bien, doctor, pues agradecerle nuevamente su participación, compartir sus conocimientos, su experiencia y pues bueno, ahí seguimos en contacto. Vamos a cerrar la llamada para efectos de grabación y vamos a continuar con la siguiente ponencia. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, hasta luego, un gusto saludarte, Edgardo, y bueno, un saludo para todos. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.